Aquí en España, mientras tanto, la unidad constitucional frente al golpe separatista sufría esta tarde en el Congreso otro golpe, en este caso un golpe bajo, propinado por probablemente el tasticismo, el oportunismo que muchas veces mueve la política partidaria. El Partido Socialista se ha negado a apoyar una proposición no de ley que había presentado Ciudadanos. Ciudadanos quería respaldar con esa proposición al Gobierno y al Poder Judicial frente al desafío independentista, o sea que se exhibiera ese apoyo. La propuesta de Ciudadanos, sin embargo, no ha salido adelante, y no ha salido porque el PSOE la ha rechazado y ha dicho no, porque exigía que en el texto se incluyera abrir un espacio de diálogo para buscar una salida pactada y legal a esta crisis territorial. Ciudadanos ha dicho que no aceptaba esa enmienda y se ha negado a reflejarla por considerar que suponía de alguna forma tanto como negociar con Puigdemont y los que han dado el golpe a la democracia. El caso es que, una vez más, se ha rechazado una propuesta, en este caso con los votos del PSOE, junto a los de Podemos y el separatismo. Estos han salido reconfortados del Congreso por esas grietas que se han abierto en el bloque constitucional y España, pues algo más débil de lo que estaba. Así que luego comentaremos esto. También les adelanto que vamos a hablar esta noche con la concejal de Ciudadanos en Lérida, Ángeles Ribes. Ella, como sus colegas del PSC y del PP, en ese ayuntamiento han sido señalados, amenazados, en la más pura tradición nazi y comunista, mostrando sus rostros en carteles por alinearse con la legalidad constitucional frente a aquellos que consideran que deben apoyar la consulta ilegal. Los ultras de la CUT han hecho prácticamente lo mismo que hicieron en el País Vasco en tiempos sus amigos los proetarras de Bildu, antes Batasuna, al señalar objetivos contra los que luego ETA atentaba. Pues más o menos han hecho lo mismo. Y aquí esta noche también abordaremos la polémica proposición de ley sobre LGTB que Podemos ha llevado al Congreso y que se ha debatido esta tarde. 10 y 34 minutos de la noche, insisto, vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que nos vayan llegando de México a propósito del terremoto que ha sacudido la capital y el centro del país. Se está hablando de víctimas mortales ya, 6, 7, 8, es igual. El problema es que hay muchas personas que ahora mismo están atrapadas en los edificios que se han venido abajo, se han derrumbado, y también en edificios que se han incendiado a consecuencia de los escapes de gas. Se habla de varias decenas de edificios de altura que se han derrumbado a consecuencia del temblor 7,1 en la escala de Richter. Un temblor que ha sacudido México justo cuando estaba conmemorando y recordando otra tragedia similar, otra calamidad. Hace 32 años de nuevo se movía la tierra y devastaba la capital de una forma considerable, extraordinaria, causando entonces, eso sí, 10.000 muertos. Y se estaba haciendo un simulacro para, bueno, en caso de que ocurriera de nuevo otro terremoto, otro temblor de tierra de esa dimensión, que la gente supiera reaccionar. Bueno, pues coincidiendo con ese simulacro, se ha producido un temblor real, con un epicentro a 51 kilómetros de profundidad, o sea, relativamente próximo a la superficie y cerca de la propia capital. Por eso las consecuencias de este temblor de tierra se teme que van a ser devastadoras, van a ser bastante considerables, por lo menos a vista de lo que estamos presenciando, y las televisiones nos están mostrando, las televisiones locales de México, y también vídeos grabados por las propias personas que han sufrido, claro, el temblor de tierra. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya llegándonos desde México. Pero antes os voy a pedir, antes de hacer una conexión con Lérida, os pido rápidamente un titular sobre la última hora en relación con esta cuenta atrás hacia la consulta ilegal. Paco Rosell, lo que hemos vivido hoy en el Congreso y lo que se ha vivido hoy también en Cataluña. Bueno, yo creo que son dos titulares, ¿no? El primero, lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, que a mí me parece de una enorme gravedad, que es un PSOE dividido, agrieta al Frente Constitucional en un momento muy delicado. Y por otro lado está la operación que se ha ocurrido esta mañana en la Guardia Civil, que digamos que ha desmontado la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. Yo creo que esos son los dos grandes acontecimientos de hoy, pero a mí lo que me preocupa, me felicito por la intervención de la Guardia Civil, veo que el Estado de Derecho sigue su proceso, pero me preocupa lo que ha ocurrido ahí en el Congreso, en el que un PSOE incapaz de saber lo que tiene que hacer con el artículo 155 ha multiplicado su lío hasta el punto de no votar con Ciudadanos y el Partido Popular en una moción que significa un reforzamiento a la estrategia que se está siguiendo, y ha votado junto a Podemos y a los independentistas, con una circunstancia añadida, que se ha producido una ruptura dentro del Partido Socialista. Ha habido 4 diputados, curiosamente 3 de ellos andaluces,
y la antigua portavoz del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, que se han abstenido y no han seguido la disciplina de partido. Los tres andaluces han dicho que Soraya Rodríguez es la única que ha admitido que ella no podía votar. Los demás, bueno, han dicho que no han querido, pero realmente, teniendo en cuenta su adscripción a Susana Díaz, parece indicar que no ha sido un hecho casual. Bueno, sí, a mí me parece triste. Realmente el Partido Socialista, que ayer daba un paso, después matizaba, pero decía, vamos a ir hasta donde haya que ir, pues matizaba, no queremos que se aplique, no nos gustaría que se aplicase el 155, pero apoyamos al Gobierno. Bueno, pues hoy ayer dieron una de cal, una de arena, y así van. También es verdad que tiene que ver con las mezquindades de cada uno de los partidos, porque el Partido Socialista no apoya porque es una moción de Ciudadanos y porque no le han incluido su texto, su parte que quería en el texto, que es una promoción de su propia estrategia, que es esa comisión de evaluación y estudio para Cataluña, en fin, para las autonomías, pero en realidad para solucionar lo de Cataluña. Y entonces, en todo caso, lo que se ve es que no hay unidad y que hay demasiadas brechas en el bloque constitucionalista, unionista, como le quieran llamar. Ellos, en cambio, los secesionistas, están mucho más unidos cuando les separan muchas más cosas ideológicas. Sin embargo, en esto están mucho más unidos que los otros. Y luego, a mí lo que me preocupa realmente de todo lo que ha ocurrido hoy, me parece preocupante que ya empiezan las algaradas en la calle para intentar frenar a quienes lo que hacen es sencillamente cumplir la ley y hacer que se cumpla la ley. Cuidado, que hoy estaban los ciudadanos en las calles intentando frenar a la Guardia Civil, al secretario judicial, y han tenido que ser desalojados por los Mossos. Por cierto, a todos aquellos que pensaban que los Mossos d'Esquadra no iban a intervenir, están interviniendo y están haciendo cumplir la ley. Que han intervenido, por cierto, también las tarjetas censales. Es como, claro, digamos, es que el ADN de esa consulta. Todo el corazón, aquello que tenga que ver con la celebración del referéndum. Porque sin eso ya sería esto, ya no el referéndum de IKEA, sino el de la señorita Pepita. Tarjetas censales y los lugares de votación. Y los lugares de votación, claro. Martu, venga, un titular también, un apunte rápido sobre todo hoy mis compañeros del PSOE en el Congreso se han confundido y además han hecho un flaco favor a mis compañeros del PSC, que están siendo valientes, que están defendiendo en unas circunstancias dificilísimas la legalidad, la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho, lo que todos defendemos. Y aquí ha sido todo por esta mente pequeña del cortoplacismo. El tacticismo, ¿verdad? No solo de... Mis compañeros del PSOE han hecho mal, pero Ciudadanos también ha ido buscando pescar en río revuelto. No estamos para que ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, ni siquiera Rajoy aproveche esta circunstancia para intentar sacar rédito electoral. Y esta proposición de Ciudadanos era para sacar rédito electoral. Y ahí ha picado el PSOE y lo ha hecho mal, porque a mí, si me tienden esta trampa los de Ciudadanos, en lugar de voto a favor y los pongo a escurrir por insolidarios y tal y cual, y demuestro que estoy muy por encima políticamente, porque nosotros hemos sido siempre un partido de gobierno, un partido de Estado, un partido constitucional, y ahora estamos en las pequeñas miserias del día a día a ver quién se apunta. Señorita, he contestado yo, póngame el positivo. Muy mal. Marta Robles. ¿Qué? Yo tengo una sensación bastante curiosa, y es que creo que el Partido Socialista, por ejemplo, lo que pasa es que está queriendo que el Partido Popular decida qué es lo que quiere hacer para decir lo que quiere hacer luego el Partido Socialista. No se moja absolutamente en nada. O sea, yo creo que, en efecto, están todos los partidos están a la suya, están a buscar, a evitar esa patata caliente, porque saben que aquí se juegan muchas cosas. Y eso, pues, al final no le está viniendo bien a nadie. Pero sí que es cierto que el Partido Socialista, con el tema del artículo 155, lo primero que ha dicho es, bueno, sí, pero no, pero cuando diga el Partido Popular algo, nosotros luego expresaremos lo que tengamos que expresar. Y luego veremos. A ver, Alfonso Romo. Bueno, Alfonso, perdón. Hay muchos Alfonso. Dos titulares muy rápidos, que es lo que nos has pedido. El primero, en relación a la actuación de la Guardia Civil, yo creo que lo que estamos viendo es que el Estado de Derecho está avanzando y aquellos que pretenden saltárselo están retrocediendo. La Guardia Civil, como la policía, no actúa motu propio, de forma autónoma y porque sí, sino que responden a un mandato judicial. Hay una instrucción de la Fiscalía y la Guardia Civil está en cumplimiento de la ley, evitando actos preparativos que desbordan la ley. Y por lo tanto, chapó. Y luego, en relación al Partido Socialista, que hay gran polémica, yo no creo ni que se hayan equivocado, ni que hayan tenido algún desliz, ni que haya un debate interno. Yo creo simplemente que hay una parte del PSOE que está trabajando en lo que hay de aquí al 1 de octubre
y hay otra parte del PSOE que está trabajando del 2 de octubre en adelante, precisamente y en contra de lo que está haciendo Ciudadanos, que en mi opinión Ciudadanos está actuando con sentido de Estado. Yo sí creo que hay una parte del PSOE que está actuando con sentido electoral, solo una parte. Pero Pedro Sánchez tendrá que aclararse, que es el que manda en el PSOE, es el secretario general. Por supuesto. Bueno, vamos a conectar con Lérida. Quiero hablar con Ángeles Ribes. Ángeles Ribes es una de las concejales amenazadas por este grupo juvenil de la CUP, partido antisistema, radical, de extrema izquierda, comunista, separatista, que ha tenido la feliz o mala idea, en este caso, de colocar el rostro de Ángeles y de otros concejales del Partido Socialista de Cataluña, ellas de Ciudadanos, también del Partido Popular, en un cartel señalándoles. ¿Por qué? Pues porque ellos, estos concejales, como el alcalde de Lérida, han optado por la legalidad, como tiene que ser, y han rechazado colaborar con la organización de esta consulta ilegal. Y su rostro aparece en ese cartel que ven ustedes ahí, de los cachorros de la CUP. Ángeles, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo lleva personalmente esta campaña de amedrentamiento? Esto es lo que se trata, de meterles miedo a ustedes, por la posición que han tomado. Bueno, personalmente yo siempre he dicho que a aquellos que nos pretenden acosar, hostigar a los de Ciudadanos es que no nos conocen, porque bueno, ya llevamos mucho tiempo enfrentándonos a este tipo de situaciones y de radicalismos, cuando aún éramos menos en las instituciones, ahora somos más, estamos también como concejales en los ayuntamientos, y si alguno de estos ha pensado que por el hecho de que nos acosen, nos hostiguen y nos pongan los rostros delante en Twitter, en redes sociales y tal, nos van a hacer echar para atrás en nuestras convicciones o nuestra defensa del Estado de Derecho, están muy equivocados, la verdad. La situación se ha quedado solo en ese cartel, que me imagino que se habrá difundido por Lérida, por las calles, o ha ido más lejos. En su caso, ¿la han amenazado personalmente en las redes sociales? ¿La han presionado? Vamos a ver, este cartel en realidad es una imagen que han difundido vía Twitter. Es decir, nosotros no hemos visto todavía que esté en las calles, como sí estuvieron hace unos cuantos meses aquellos carteles donde se señalaba a Inés Arrimadas, entre otros líderes de la oposición en el Parlamento de Cataluña, como enemigos del pueblo, y ahí ya se decía señaladlos. Y yo creo que es una continuación, llevado a cabo por otro grupo, pero que son afines, en el cual se nos señala a nosotros, y evidentemente cuando uno provoca este tipo de imágenes y las vierte en redes sociales es porque busca una reacción. En nuestro caso, bueno, pues ha sido lo de siempre, insultos de todo tipo en nuestras redes sociales, pero desde luego de momento no ha ido a más, no hemos podido constatar absolutamente ninguna otra cosa. Eso sí, evidentemente en Twitter ya se pueden imaginar ustedes cómo estará mi cuenta de Twitter. Las cosas que le estarán diciendo a usted y a sus compañeros de corporación, ¿no?, del PSC y del Partido Popular. Bueno, pues a todos, o sea, los 14 concejales que nos hemos manifestado claramente por seguir del lado de la legalidad, pues desde escoria fascista, tipeja, colona y cosas que no voy a reproducir, pero bueno, es lo habitual, es decir, Ciudadanos lleva aquí presentándonos al Ayuntamiento de Lleida desde 2007, hemos entrado este año como cargos electos, pero esto no es ninguna novedad, nosotros hemos tenido pintadas en la sede, hemos tenido pedradas en la sede. Así que, lamentablemente, aquí la discrepancia del pensamiento único que parece que quieren hacer imponer en Cataluña, pues tiene un precio. ¿Y eso ha afectado a usted, por ejemplo, y a sus relaciones afectivas, personales y familiares, el hecho de que usted se manifieste en contra de la independencia y en este caso no quiera colaborar con una consulta ilegal? Hombre, pues obviamente un tema como este al final enquista y se encona entre las personas, en las relaciones sociales, pues se resienten. Yo he perdido amigos que, bueno, pues desde que te manifiestas o desde que empiezas a militar en una opción política como la nuestra, la de Ciudadanos, dejan de llamarte. Y también es verdad que, bueno, en mi caso no ha sido así, pero casos de compañeros, las relaciones familiares también se han resentido y hace que no puedas hablar de política normalmente en una sobremesa y que haya temas que mejor obviarlos porque si no van a acabar en grandes discusiones. Obviamente aquí hay unos culpables muy directos de que se esté fracturando la convivencia en Cataluña, son evidentemente los partidos separatistas y lo están consiguiendo, es una lástima, pero es así. De hecho, han dicho ustedes antes
una frase que era que los ciudadanos habían ido a increpar, intentar impedir que el secretario judicial y que la Guardia Civil llevara a cabo los registros en la sede de Unipost. Y yo quiero matizar, no son los ciudadanos, son un grupo de ciudadanos catalanes, porque no todos los catalanes estamos por esta deriva, ni muchísimo menos. Y en ese sentido le pregunto, Ángeles, los vecinos, por ejemplo, de Lérida, usted que palpa la calle día a día, también sus compañeros, ¿están de acuerdo con la actitud que ustedes están manteniendo de digna y sobre todo de posicionarse al lado de la ley? Bueno, a nosotros realmente estamos notando desde hace un tiempo para acá que sí, que hay muchísima gente que nos valora el trabajo que estamos haciendo, nos valora el esfuerzo. Antes era más difícil, incluso que te lo reconocieran por la calle, pero ahora, bueno, pues hay mucha más gente que para saludar. De hecho, esta mañana hemos tenido por aquí a Inés Arrimadas y, hombre, también ha habido la situación distinta, pero nos han parado varios ciudadanos a decir, oye, lo estáis haciendo bien, seguid adelante, os apoyamos. Y eso realmente a nosotros nos reconforta mucho, porque, claro, es duro el día a día cuando tú estás, digamos, a la contra de todo el pensamiento único y, hombre, el que los vecinos te lo reconozcan, no solamente con los votos, que en su momento ya llegó, sino que además con estas muestras de afecto, pues es muy reconfortante. Bueno, Ángeles Ribes, no sé si han encontrado ustedes, por cierto, amparo legal de la Fiscalía por este asunto. ¿Ha habido alguna denuncia? Sí, ¿Ha habido alguna investigación? Sí, debo decir que... Sí. Nosotros hemos presentado la denuncia esta mañana en Fiscalía, hemos hablado con el fiscal, hemos presentado lo que nosotros creemos que se debe de investigar y nos han dicho que evidentemente van a llevar a cabo todas las diligencias previstas para este tipo de casos. Por lo tanto, yo en este sentido, y ayer los Mossos de Escuadra también nos atendieron, como no puede ser de otra forma, muy correctamente y tomaron nota de todas las denuncias. Hará falta que pues la investigación siga su curso y si hay algún tipo de delito que se persiga, evidentemente. Ángeles Ribes, le agradezco su presencia esta noche en el Cascabel. Gracias, buenas noches. Concejala de Ciudadanos. Yo les agradezco mucho a ustedes la presencia, gracias. Y todo nuestro apoyo y solidaridad, por supuesto, con usted y con los compañeros del PSC y del Partido Popular. Gracias. Bueno, pues esto es lo que hay, fijaos, la situación. Y claro, ante esta situación de digna, por supuesto, y de fortaleza y de apoyo a la legalidad, que sí ven esos alcaldes, el PSC decía antes, y concejales de todos los partidos, dice, hombre, nos encontramos en el Congreso con estas imágenes de división, estos espectáculos de división. Es que lo que Antonia, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, claro, estamos hablando siempre de los concejales, de los políticos y de todos, pero no estamos hablando de mucha gente que vive en Cataluña, que está en contra de todo esto que está pasando y que también se siente increpada, que está viviendo en un estado de alarma constante porque no saben qué les puede pasar. Que están haciendo todo contra ellos y que no se pueden manifestar, porque no se le puede pedir heroísmo a una población que quiere llevar su vida con normalidad. Y hablamos mucho de los políticos que dan la cara y hablamos de todo, pero claro, al final, ¿quiénes son los que sufren más que todo? Pues los funcionarios, que aquí les dicen una cosa y aquí les dicen otra, y hagan lo que hagan, parece que van a salir pues escaldados. La verdad es que estamos en una situación tremenda para toda la gente. Si me lo permites, no podemos establecer una tabla de comparaciones. Lo que está ocurriendo en Cataluña es muy grave. Claro, por eso. El planteamiento de los llamados, que hemos llamado en el mundo los alcaldes de la ley, que están defendiendo el orden constitucional, que están siendo perseguidos, y el caso concreto de los 14 señalados de Lérida tiene un hecho de enorme gravedad, porque eso lo hemos vivido en el País Vasco, pero con una diferencia. Aquí el que está alentando eso no es un grupo de radicales, un grupúsculo de las juventudes de un partido de la CUP. Es que el mismo presidente de la Generalitat alentó ese movimiento y dijo, hay que denunciarlos y señalarlos a esos alcaldes que están en contra del referéndum ilegal. Es algo terrible. Terrible que eso ocurra desde la primera autoridad, el primer representante del Estado en Cataluña. Y luego hay otra circunstancia, no solamente que se les plantee en el cartel y se les señale, sino luego el vacío que acompaña a todo eso. Eso desde luego. En sus relaciones, a su propia familia, etcétera, etcétera. Sí, los niños en el colegio, que eso es auténtico fascismo el que se está produciendo en Cataluña en muchos aspectos. Y alentado desde la primera autoridad de esa autonomía, lo cual le genera una enorme gravedad y por
Por tanto, tanto la actuación de la Fiscalía como de todas las fuerzas políticas debe ser evitar estos comportamientos. Fíjate, Paco, y sobre todo esta deriva que está produciendo. A mí me parece que uno de los problemas cruciales que tenemos de aquí al 1 de octubre es el problema de los métodos. Es decir, todos aquellos alcaldes o partidos políticos o ciudadanos que, a pesar de que el Estado de Derecho, a pesar de que la justicia, la ley, la Fiscalía entiende que están vulnerando absolutamente todo, podrían tener derecho a defenderse, no lo están ejerciendo con los métodos adecuados. Uno, por supuesto, que puede estar en contra de lo que diga un juez, claro que sí, y de lo que diga un fiscal, pero lo que no se puede, y creo que ya tenemos suficiente experiencia en el caso reciente del País Vasco, lo que no se puede es acosar, no se puede amenazar, no se puede hostigar, no se puede chantajear, no se puede señalar ni volver a poner dianas, no se puede pintar las persianas. Claro que una persona puede estar en contra de lo que diga el fiscal general del Estado, solo faltaba, y un partido político, pero el problema vuelven a ser los métodos. Y hombre, que un presidente al máximo nivel, el del Gobierno de Cataluña, esté precisamente alentando a que se señale con el dedo a personas concretas, pues no es el mejor camino. Aquí hay efectivamente, como estaba señalando Marta, hay partidos políticos, hay alcaldes, concejales del PP, de Ciudadanos, del Partido Socialista e independientes que se están sintiendo víctimas de una situación, y ciudadanos. Y, por favor, no los dejemos inermes de ninguna manera, porque muchos tienen sencillamente miedo, y estoy de acuerdo, a nadie se le puede exigir que sea héroe y que levante su voz, porque a lo mejor hay gente que quiere vivir en paz, imponiéndose la ley. Y cuidado con los métodos. Tenemos que volver a México. Luego recuperaremos el debate sobre este asunto. En México, la última hora ya de México habla de 47 personas que han muerto en los estados de Morelos y de México DF, a consecuencia de ese terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter, que ha sacudido especialmente la capital, el México DF, que ha derribado edificios, que ha provocado incendios a consecuencia de los escapes de gas y que ha causado, lógicamente, escenas de pánico. Y hay mucha gente todavía atrapada bajo los escombros de muchos edificios. Más cosas sobre esto. Paula. Las primeras reacciones políticas aquí en nuestro país. Hace exactamente 8 minutos, el presidente Mariano Rajoy ha escrito ya un mensaje en Twitter diciendo que sigue con atención la información que nos llega del terremoto de México. Mi apoyo y solidaridad, Mariano Rajoy. Así que pendientes de esas reacciones políticas, Antonio, y de todo lo que está sucediendo en esas imágenes atroces que estamos viendo en directo. Bueno, esas son las imágenes en directo que está ofreciendo una televisión local de México en estos momentos. Ya ven ustedes las consecuencias que ha tenido en muchos edificios que se han derrumbado, se han desplomado y han atrapado gente. Y se está buscando a esas personas. Hay gente trabajando entre los escombros para ver si pueden rescatar a personas que probablemente hay constancia de que hay muchas personas que han quedado atrapados bajo los escombros de varios de los edificios que se han derruido. Se han venido abajo a consecuencia de la magnitud e intensidad del temblor. Así que vamos a estar muy pendientes de todas las noticias que sigan llegándonos, pero por ahora se está hablando ya de 47 personas fallecidas a consecuencia del terremoto. También Donald Trump también ha enviado un mensaje de apoyo al pueblo mexicano tras ese fuerte terremoto, solidarizándose con su presidente y con las personas afectadas. Bueno, Donald Trump. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Ha habido una cosa hoy que me ha gustado. Albert Rivera ha comentado en qué condiciones Ciudadanos va a apoyar los presupuestos generales del Estado del próximo año, del 2018. Y ha puesto 3 condiciones sine qua non para que Ciudadanos apoye las cuentas del Reino, las cuentas del Estado, el próximo año. 1, bajar los impuestos, cosa que estamos todos encantados. 2, que apoye a las familias con niños menores de 3 años. Entre 0 y 3 años, esas familias tienen que recibir algún apoyo, alguna ayuda. Y 3, cosa que también me ha gustado, que se equiparen los sueldos de los policías nacionales, de los guardias civiles, con los de los Mossos de Escuadra y las Ertzaintzas, la Policía Autonómica Vasca. Porque hay cuerpos de seguridad de primera y de segunda en este país. La famosa escala única. España. ¿Qué te parece? ¿Eso es realista? ¿Se puede de verdad cumplir con esas 3 condiciones que ponen Ciudadanos, Carlos? Vamos a ver, yo, sobre la primera, sí. Claro que se pueden bajar impuestos, por supuesto. De hecho, si vas comparando las subidas de los últimos años y ves lo que se ha bajado, sigue quedando un tramo bastante potente en el cual se puede bajar. ¿Qué hay que hacer? Reducir gasto. ¿De dónde hay que reducir gasto? Bueno, pues ahí incluso podríamos pasar a la tercera de las medidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las diferencias salariales entre unos policías y otros? Y sobre la segunda te digo, yo les tiraría un poco más, ¿eh? De 0 a 3, que yo sepa, los niños a partir de 3 años no empiezan a trabajar. O sea que si ayudan a las familias un poquito más de los 3 años,
años mejor. Pero vamos con el tema de las escalas salariales. Estabais comentando el tema de Cataluña. Policías nacionales que están siendo desplazados en estos momentos. Dieta que están cobrando 77 euros. Les incluye una dieta por alojamiento de 49 euros. Si ese mismo desplazamiento lo hiciese un mozo, la dieta no sería de 77 euros, sería de 150 euros. Fíjate. La gran pregunta, Más del doble. ¿por qué si cobran del mismo sitio? Las unidades que se están desplazando son UIPs. Son una élite, que así lo consideran ellos, un cuerpo de élite dentro de la policía. La comparación con los mossos es la escala base. ¿Por qué una escala base de un mozo cobra 150 de dieta? ¿Por qué un policía UIP especializado en control de masas, en antidisturbios, te cobra 77? Sueldos. Más o menos lo que viene a ser una escala base de Policía Nacional, 1.800 euros. El mozo, 600 euros más. Dices, ¿no salen todos de la misma bolsa presupuestaria? Sí. ¿No tienen todos encomendado, en teoría, el mismo papel? Sí. Entonces, ¿por qué unos cobran 600 euros más que los otros? Gran pregunta, porque todos dependen del Ministerio Interior. Claro que se puede hacer, esa equiparación. Lo justo sería que se hiciera. Y si vamos a la Guardia Civil, todavía peor, ¿eh? Todavía peor. Cobran menos todavía. Cobran menos todavía. Qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar lo de Rivera. Lo decía así además a sus compañeros de grupo parlamentario hoy. Para mí son todos iguales. Un policía nacional, un guardia civil, un Mosescuadra en el China, para mí son todos funcionarios y servidores públicos. Para mí todos ellos defienden las libertades de cada uno de los españoles. Y es por eso que, si bien el PP no quiso incorporarlo en el presupuesto anterior, vamos a exigir, si quieren que haya presupuestos, que se empiece a incorporar una partida para equiparación salarial de los policías, guardias civiles, Mossos y Ertzaintza. Bueno, eso decía hoy Albert Rivera. Bueno, a ver si... bueno, es una de las condiciones que ha puesto, insisto, él ha insistido varias veces. Si el gobierno lo acepta, nosotros apoyaremos los presupuestos del 2018. Es cuestión de justicia, claro. Puramente y además de justicia. que es de justicia, efectivamente. Por eso decía que son aspiraciones y reivindicaciones muy loables y que apoyamos, sinceramente. Vamos a ver, se está negociando precisamente en estos momentos el sueldo de los funcionarios. Todos son funcionarios, o sea, trabajadores públicos, policías, guardias civiles, mossos, no, porque van por otro régimen fiscal, pero en fin, todos, y también en el caso de policía y guardias civiles, la subida también les puede a ellos evidentemente afectar, ¿no? Lo poco o mucho que se suba. ¿Cómo va a quedar esa subida salarial para los funcionarios públicos? Lo que se está negociando en estos momentos tiene una parte fija y tiene una parte variable. Se está negociando para 3 años. El máximo, según las últimas informaciones que están saliendo ahora a lo largo de la noche, 7,7% sería el máximo. El mínimo de subida a lo largo de 3 años, repito, esto no es para un año, el mínimo sería 5,3% de subida, máximo 7,7%. Años a los que afecta 2018, 2019, 2020. Lo último que se ha filtrado es que los fijos, es decir, la subida fija que tendrían todos estos empleados públicos sería del 1,5% en el año 2018, del 1,75% en el 19%, del 2 en el 20. La parte fija, ahí habría que sumarle una parte de variable, va a través de unos sistemas, a través de unas fórmulas, pero en el primer año, en 2018, sería un 1,5 y máximo 0,5 puntos adicionales por variable. ¿Cuál sería, por lo tanto? Un 2% de subida máxima. Y a partir de aquí ya entramos en lo que puede generar más debate. Esto es para los empleados públicos. Esto se está debatiendo. Hay otras cuestiones, ¿eh? El gobierno está metiendo, por ejemplo, que quiere diferenciación dentro de las tareas, que hay unas tareas que tienen que tener más subida, otras tienen que tener menos, etcétera. Pero bueno, la mesa de negociación está planteada en esos términos. 3 millones más o menos de empleados públicos, según la EPA. Si le preguntas a los sindicatos de la función pública, te dicen que son menos, porque realmente en los registros suyos les marca 2,6, 2,7. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Punto 1. Lo estabas comentando tú con las policías, por ejemplo, es un caso clásico. Diferencias clarísimas entre empleados públicos, funcionarios del Estado y de las comunidades autónomas. Gran pregunta, gran pregunta. Si, por ejemplo, estamos viendo que en el caso en el que se reclama una atención especial en Cataluña, los que se quedan sin turnos de descanso, los que se quedan sin fines de semana, son precisamente los empleados públicos del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, ¿por qué la diferencia salarial es a favor de los de las comunidades autónomas? Esto es una cuestión que irrita muchísimo. A los empleados públicos del Estado irrita muchísimo con respecto a los de las comunidades autónomas. Pero si llevamos esto ya a la comparativa con el sector privado, cuidado, porque aquí pueden saltar ya chispas. Estamos hablando de que la subida para 2018 va a ser del 2%. La última subida registrada para el sector privado, es decir, todos nosotros básicamente, ha sido del 1,3%. La inflación está en el 1,5%. Por lo tanto, el sector privado no estaría ni tan siquiera recuperando el poder adquisitivo con respecto al nivel de los precios. Los empleados públicos sí. En una economía en la que te entran todos los sueldos, cuando unos sueldos cobran más que la inflación y otros menos, significa que estos están compensando el sobrecoste de estos, porque estos te arrastran de los precios hacia arriba. Y aquí ya entramos en una cuestión muy polémica. Los empleados públicos tienen que tener mejor trato
que las subidas que se están registrando para los empleados privados? ¿No pagan todos los mismos impuestos? Claro. ¿No cotizan todos exactamente igual? ¿No trabajan todos? Bueno, esa ya no sé si hacer esa pregunta. Esa no, exactamente esa por favor, igual. resérvatela. No sé si hacerla. Bueno, una cosa más, Carlos, brevemente, pero sí me gustaría ver qué explicación le das tú a que en los retretes de un conocido banco de Ginebra, USB, y en 3 restaurantes próximos hayan aparecido, bueno, atascados, o atrancados, mejor dicho, aparecido trozos de billetes de 500 euros recortados, pero además de uso legal, vamos, auténticos. Bin Laden, hasta sumar unos 100.000 euros nada más y nada menos. Dice la Tribune de Genève, que es un periódico local, que podían ser 2 señoras españolas que tenían esos dineros en una caja fuerte de ese banco USB y lo han sacado y se han dedicado a recortarlo y a tirarlo hasta atascar los retretes. No tenían otro hobby. No tenían otro hobby. No tenían pero vamos a ver, se le fue la pinza a estas señoras, si es que son españolas, me da igual quién fuera. ¿Quién tira 100.000 euros por el sumidero? Que son verdaderos. Está Sí, son auténticos. Y el abogado de ellas ha pagado todos los temas de fontanería de los 4 sitios. De los 4, ¿no? A ver, los billetes de 500 es verdad que están en estos momentos bajo supervisión absoluta en la mayor parte de servicios. En España se llama SEBLA, que es el Servicio de Prevención de Blanqueo. En otros países europeos se llama de otra forma, pero es lo mismo, el Servicio de Prevención de Blanqueo. Y están bajo supervisión absoluta por una cosa, a mí no me parece un argumento tan potente, pero oye, la cuestión, y es verdad que al final en un maletín te cabe mucho más dinero si lo metes en billetes de 500 que si lo metes en monedas de 1 euro. Ni os cuento con la de 5, con la de 10, etcétera. Entonces es verdad que si tú vas a hacer algún movimiento en negro, ¿qué lo haces? Lo haces con los billetes, que son más fáciles de ocultar. Dicho eso, oye, el billete de 500, vale, ocupa lógicamente una quinta parte de lo que te puede ocupar el billete de 100. Pero bueno, oye, puesto a llevar un maletín, lo puedes llevar 2 veces, 3 veces, no lo sé. Es decir, yo esto de lo de la persecución de los Bin Laden me parece un poco exagerado. Pero bueno, es verdad que están identificados como el objeto en el cual, si tú quieres hacer un desembolso de una gran suma de dinero, ¿cómo hacerlo moviéndolo de una forma medianamente disimulada? Que te quepa debajo de un asiento en el coche. ¿Querían fastidiar al banco, por cierto, por algo? Porque ahora tendrán que investigar. Claro, claro. Vamos a ver, los bancos y los despachos de abogados que median en cualquier operación de esta tienen una obligación suya de tener que delatar al cliente. Es decir, si ellos ven cualquier operación, no que tengan la certeza, sino simplemente que consideren que puede ser sospechosa de blanqueo, automáticamente tienen que ser ellos activamente los que avisen a los servicios de prevención o a la agencia tributaria. Que lo hagan o no, ya no lo sé. Carlos Cuesta, gracias, buenas noches. 11 y 13 minutos de la noche, ahí ven ustedes imágenes en directo de lo que está pasando ahora mismo en el DF, en México capital, donde se está trabajando en los escombros, entre los escombros de edificios que se han venido abajo, se han derrumbado, se han desplomado a consecuencia de la intensidad del terremoto que ha sacudido el centro de México, 7,1 en la escala de Richter. Decenas de personas, ya se habla de decenas de personas que han perdido la vida a causa de ese terremoto. Al menos se habla de entre 42 y 50 ya confirmadas. Han fallecido solo en el estado de Morelos. Pero, claro, hay también personas muertas en México DF. Según el gobernador de ese estado, también en Puebla hay personas fallecidas. El alcalde de la capital mexicana habla de 27 edificios que se han derrumbado, 27 edificios de altura que se han derrumbado en Ciudad de México. Según el presidente del país, Enrique Peña Nieto, esa es la situación de emergencia nacional que en estos momentos se está afrontando. El seísmo se ha sentido muy fuerte en la capital, generando escenas de pánico. Ha habido cortes en el servicio eléctrico y en el servicio de telefonía. Los semáforos no funcionan en partes de la ciudad y son los ciudadanos quienes están dirigiendo el tráfico. Funcionarios de Protección Civil advierten a la población que hay fugas de gas porque hay edificios ahora mismo ardiendo y que se pide que no se fume. Han gritado los socorristas mientras corrían por las calles, por ejemplo, en el sector de Roma Norte. Los edificios que se han derrumbado en Ciudad de México están localizados en distintas zonas como en las colonias Condesa, del Valle, Narvarte, Centro, Coyoacán y Xochimilco, entre otros. Las operaciones aéreas están suspendidas en el aeropuerto de la capital, que también se ha visto afectado en sus pistas. En la ciudad se han vivido numerosas escenas de pánico, solo 2 horas después de que los ciudadanos salieran a la calle de todo el país en un simulacro conmemorativo del violento terremoto de 1985, que entonces devastó la capital y dejó más de 10.000 muertos. Paradojos de la vida, estaban haciendo ese simulacro, protagonizando el simulacro y ha sobrevivido
prevenido la calamidad, el terremoto real. Hay dificultad para conectar con México con los teléfonos, lógicamente, porque hay dificultad en las comunicaciones, pero sí podemos hablar con Alberto Peláez, que es el corresponsal de Televisa en Madrid, en España, y ha podido él también conectar con sus fuentes allí, con su familia, lógicamente, y podrá darnos una visión muy aproximada de lo que está pasando ahora mismo en la capital, en el DF. Alberto, muy buenas noches. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué noticias puedes darnos? ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, a mí me recuerda mucho al terremoto del 19 de septiembre de 1985, hace 32 años, además, sí. Precisamente estaba en Ciudad de México. La magnitud, no sé, desconozco todavía si la magnitud es la misma que la del año 85, que en aquel entonces oficialmente murieron 10.000 personas, pero luego fue el doble. Ahora, si el presidente... Si el jefe de gobierno de Ciudad de México, si Mancera, como tú me acabo de escuchar que decías, ha dicho que se han caído 27 edificios, yo presumo que desde luego tiene que haber centenares de muertos solamente en esos edificios. Una de las zonas más castigadas, hay que tener en cuenta que la Ciudad de México, Antonio, está distribuida sobre un enorme lago, que era el lago donde se construyó la ciudad de Tenochtitlan y lo que hoy es la Ciudad de México. Ese lago, siempre que hay movimientos telúricos, las ondas vienen muy comprimidas y se expanden cuando llegan a la Ciudad de México. Por eso siempre que tiembla en cualquier punto de la República, a Ciudad de México llegan con una enorme fuerza. La zona centro es la zona siempre más dañada, como pasó en el año 85 y ha pasado ahora. Tú lo has dicho, la Narvarte, la Roma, la Condesa, la Colonia del Valle, en la colonia Roma, en Álvaro Obregón, que precisamente mi hermana vive ahí y he podido hablar con ellos y afortunadamente también. Se han caído unos cuantos edificios, según me decía ella misma, y también hablando yo pues con Televisa, ¿no? Ahora mismo hay mucho caos, es una situación muy confusa, muy triste, muy dramática, y como siempre la grandeza del ciudadano, de los mexicanos, que los que hacen como hicieron en el año 85 con esa solidaridad y en salir a las calles y en ayudar a la gente, porque yo presumo que ahora mismo en Ciudad de México tiene que haber un caos extraordinario. Pero bueno, es lo que te puedo contar hasta ahora. El centro, desde luego, está muy dañado, seriamente dañado. Las construcciones del centro, Antonio, son construcciones hechas muy malamente, ¿no? Se hicieron hace muchos años, se hicieron de aquella manera, y ya en el año 85, cuando se cayeron gran parte de los edificios, fueron del centro histórico, que es donde está la Narvarte, la Condesa, las colonias que tú has mencionado. Y me imagino que desde aquel entonces hasta ahora solamente faltaba que hubiera un terremoto de esta magnitud para que pudieran caerse el resto de aquellas construcciones que no estaban bien hechas, Antonio. Mientras estás hablando, Alberto, estamos mostrando vídeos, imágenes grabadas por gente en la calle, pero también por colegas nuestros en México, y son tremendas, de explosiones de gas, edificios que se vienen abajo, algunos parcialmente, como este, que es un edificio oficial, ven ustedes la bandera de México, pero como se ve, parcialmente se cae una fachada. Hemos visto también como un edificio alto de Reforma, que puede ser de 30 y tantos o 40 y tantos pisos, en la avenida Reforma, había gente en los ascensores para intentar meterse en los ascensores, y han aguantado ahí la sacudida, y vamos, se movía como una hoja, el edificio, como como la vela de un barco, efectivamente, cuando está soportando el viento. Es tremendo. Bueno, vemos también como las calles se han visto muy afectadas, con socavones, lógicamente, grietas intensas. O sea que tú, claro, a la vista de la magnitud del terremoto, la intensidad con la que se ha producido, es inevitable que hablemos de centenares de personas, de víctimas, heridos y muertos. Yo todavía, Antonio, no me atrevo a decirlo, pero vamos, no hay que ser tampoco un conspicuo periodista para darse cuenta de que lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido en Ciudad de México hoy, tiene tintes muy dramáticos. Además, no solamente en la Ciudad de México, el gobernador Gali en Puebla también ha dicho que ha habido decenas de muertos, en el Estado de México también, en Puebla, como te decía, es decir, son varios, en Tlaxcala, es decir, son varios estados que rodean a la Ciudad de México que se han visto afectados. Ahora, lo que ha ocurrido en Ciudad de México tiene tintes muy dramáticos. Hablando yo antes, hace 15 minutos, hablando con compañeros míos en Televisa, me estaban diciendo que además del enorme susto que han pasado, ellos pensaban que
y tenía una magnitud muy importante. Hay que tener en cuenta que este terremoto, como en el año 85, ha sido trepidatorio. Ha durado mucho, ha durado más de un minuto. Cuando el temblor es oscilatorio, como el segundo del año 85, que también viví, no es tan letal como el trepidatorio. Y en esta ocasión, que ha durado más de un minuto, ha sido trepidatorio. Eso, sumándole 7.0 grados en la escala de Richter, que da lugar a la magnitud de lo que estamos viviendo y al drama que están viviendo en la Ciudad de México. La verdad es que, más allá de mi condición de periodista, bueno, pues es que yo soy hispano-mexicano, quiero mucho a México, y a mí pues estamos pues afectados porque bueno, pues lo que pasa en México pues sí nos está afectando bastante. Vamos a ver las consecuencias, pero las consecuencias finales y ulteriores no las vamos a saber ni mañana ni pasado. Tendrán que pasar varios días, porque han sido muchos los edificios que se han caído y ahora tendrán que buscar que rescatar a muchas personas y ojalá les encuentren con vida, ¿no? Pero bueno, pues eso lo vamos a ver en los próximos días. Es probable que algunos de los edificios que han caído, no sé, igual no sufrieron daños en el año 85, hace 32 años, cuando se vivió aquel terremoto devastador que tú recuerdas y que viviste allí personalmente, y que hoy se estaba conmemorando precisamente esa tragedia con un simulacro para estar prevenidos ante la posibilidad de que ocurriera otro. Y fíjate, de forma paradójica, ironías del destino, justo cuando se está viviendo el simulacro de aquel terremoto y conmemorándolo, ha sobrevenido este. En fin, no sé, son cosas que a veces te sobrecogen, ¿no? Por las coincidencias. En cualquier caso, se reconstruyó buena parte de México DF. Se levantaron nuevos edificios a prueba de terremotos, que se supone que habrán aguantado, ¿no?, esta embestida de hoy. Sí, con toda seguridad. Sobre todo si vas a zonas como Polanco, como Santa Fe, que además son zonas que están más alejadas del centro, seguro que lo han podido aguantar la embestida del temblor. Ahora, en la zona centro de la Ciudad de México, es una zona que es muy endeble, que tiene muchos años de historia de antigüedad y que está construida sobre ese enorme lago subterráneo. No hay más que ir a la Ciudad de México, a la villa, a ver a la Virgen de Guadalupe, y ves cómo la antigua catedral año con año se está sumiendo debido precisamente a las aguas subterráneas. De manera que el centro histórico de la capital de Ciudad de México es una zona muy sensible a cualquier tipo de terremotos. Y por mucho que le pongas gatos hidráulicos, que esos edificios antiguos no tienen gatos hidráulicos, tienen los nuevos de Polanco, los de Santa Fe, los de la Herradura, etcétera, etcétera, pero no en el centro de la ciudad de Ciudad de México. Lamentablemente, ahí sí es donde seguramente se estén cebando. Se haya cebado en Tlatelolco, en Tepito, en fin, en las zonas lamentablemente más populares, que son las donde más afecta el terremoto. Alberto, te agradecemos tu información. Como sé que vas a estar pendiente de las noticias que te vayan llegando de México, probablemente tengas incluso más posibilidades tú de conectar a través de tus compañeros de Televisa. Si no te importa, antes de terminar el programa te llamamos de nuevo, ¿de acuerdo? Claro, cómo no, Antonio, gracias. Un abrazo muy fuerte, Alberto Peláez, corresponsal de Televisa en España. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Saben ustedes que hay problemas con la compañía aérea de bajo coste, Ryanair? Como dice un castizo, la ha liado parda. Ryanair está dejando en tierra a miles de pasajeros. Ha cancelado cientos de vuelos. Se habla de más de 2.000 entre los que ya se han cancelado y los que se van a cancelar en las próximas semanas parece ser que no tienen pilotos. Ellos dicen que es un error de cálculo. Pero en lo que va de año, lo cierto es que la compañía noruega, por ejemplo, Norwegian, ha fichado a 140 pilotos de Ryanair, que mientras se iba quedando sin esos pilotos no dejaba de vender billetes. Y claro, las consecuencias han sido que ahora mucha gente se ha quedado en tierra. Hemos invitado a Francisco Rabanal, Pablo Rabanal, que es responsable de la empresa reclamador.es. ¿Esta empresa es para reclamar de todo, Pablo?
de todo lo que nos hagan por ahí, de las perrerías que suframos, o solamente de las compañías aéreas? No te soltamos. Claro, por eso. Vamos, No. te metemos en nómina. No, os cuento muy rápido. Ojalá pudiéramos reclamar todo. De momento llegamos a reclamaciones contra aerolíneas, contra entidades financieras, contra ayuntamientos por impuesto de plusvalía municipal, reclamaciones laborales, contra aseguradoras también. No está mal. No está mal, y lo hacemos de una manera muy sencillita, que es de manera 100% online y cobrando a éxito. Solo cobramos cuando los clientes ganan el caso. La reclamación es positiva y tiene frutos, es cuando vosotros cobráis. Mientras Eso tanto, no. La gestión no. Y si De perdemos, momento. lo asumimos nosotros. Y asumimos nosotros los costes. Pero en este caso, ¿qué le recomiendas a los...? Se habla de cerca de 400.000 pasajeros que se pueden quedar a tenor del número de vuelos, que se han suspendido y se van a suspender en tierra. Bueno, en tierra, que van a tener que volar de otra manera, pero no con Ryanair, está claro. Tendrán que utilizar otras compañías aéreas. Más luego todo lo que supone eso. Tener que a lo mejor quedarte un día más en la ciudad que visitas, más hotel, en fin, más gastos. Claro, todo eso conlleva pérdida de días laborables. Pérdida de días laborables, efectivamente, porque estás en tus vacaciones y tienes que volver, etcétera, etcétera. Vale, yo creo que por contextualizar un poco, hay una normativa que es el Reglamento 261 que regula este tipo de casuística, y hay que diferenciar entre las cancelaciones que se avisan con más de 15 días y las que se avisan con menos de 15 días. Si nos avisan con más de 15 días, lo que tenemos derecho es al reembolso del billete y a que nos cubran todos los gastos, pues como el que comentabas tú, de hoteles en el que hayamos incurrido y que podamos acreditar. Si nos avisan los hoteles que tú hayas ya contratado, los restaurantes, los espectáculos, tiene que indemnizarte la compañía. Te tiene que cubrir ese gasto la compañía. Si nos avisan con menos de 15 días, además de esos gastos, lo que nos tienen que dar a elegir es entre un transporte alternativo o la devolución del billete. El transporte alternativo no tiene por qué ser con ellos, tiene que ser el primero disponible, es decir, si volara EasyJet o volara Vueling, por ejemplo, al mismo trayecto, pues nos deberían ofrecer ese trayecto. Entonces nosotros elegimos si volamos en la alternativa que nos dan o nos devuelven el dinero. Y, adicionalmente, este reglamento europeo lo que establece es una serie de compensaciones que no dependen del billete, sino que dependen de la distancia del vuelo. En vuelos de corta distancia nos tienen que indemnizar con 250 euros, en vuelos de media distancia con 400 euros. Además del billete. Además del billete. Y en vuelos de larga distancia con 600 euros, además de todos aquellos gastos que podamos acreditar, como los de hoteles, pérdida de días laborables, pérdida de excursiones, etc. ¿Y eso cómo tienes que hacerlo? Tienes que presentar, evidentemente, todos los papeles que puedas reunir y más para acreditar todo lo que dices, evidentemente. ¿Y eso tienes que hacerlo ante la compañía o dónde tienes que hacerlo? A ver, claro, la compañía hoy había muchos pasajeros ahí en Barajas que decían, pero si aquí hay un paisano, hay una paisana ahí no nos atiende. Si no hay manera, si llevo aquí 3 horas, aquí nadie dice nada. Claro, eso lo hemos visto, además. Aparte, no les estaban ofreciendo las indemnizaciones que nos estás comentando, estaban comentando otras cosas. O sea, les decían, yo es que he visto gente que se ha ido a Barajas y ha dicho, no, me han cancelado el vuelo y me ofrecen compensarme y pagarme la diferencia, que yo compre un billete nuevo y la diferencia me la añaden. Y yo digo, esto no puede ser. No. Es que no lo hacen nunca. A ver, primero cuando ocurren este tipo de casos, si nos ocurren en el día, nos tienen que informar de por qué es el retraso, de la cuantía del retraso en minutos, y nos tienen que dar comida y alojamiento. Ryanair no lo hace nunca. ¿Y si no lo hace, qué puedes hacer? Pues mira, para empezar, hay 2 vías para reclamar. Una es la vía administrativa y la otra es la vía ordinaria o judicial, por decirlo así. La vía administrativa es ir vía Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es AESA. Hay que decir que AESA es plenamente consciente de los incumplimientos, no solo de Ryanair, sino de otras compañías de esta normativa, y no hace nada, salvo cuando los casos son absolutamente masivos y hay mucha presión pública. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, al margen de este tema puntual de Ryanair, estamos hablando aproximadamente de que el 1,25% de los vuelos sufren algún tipo de incidencia con derecho a compensación. Si hablamos de 200 millones de pasajeros en España al año, estamos hablando de 2,5 millones de pasajeros que podían reclamarlo. Hay un estudio no lo van a pagar. No van a pagar. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice que un 2% de los pasajeros que reclaman por su cuenta obtienen algo. Cuando van a través de empresas como la nuestra, el ratio de éxito está por encima del 95%. Entonces, por resumir, podemos ir por la vía administrativa y reclamar a esa, pero no podemos esperar nada bueno. 1, porque les protegen, y 2, porque lo que dicen no es vinculante, ¿vale? Y 2, podemos ir primero a la compañía, que en el 90% de los casos no nos va a hacer caso, y finalmente solo nos quedará la vía judicial, que es cómo se resuelve esto. Desde luego respetando y ponderando el trabajo en defensa al final de los consumidores, usuarios y viajeros que hacéis. ¿Sabes lo que ocurre? Que lo que hace falta en los aeropuertos es poner una ventanilla única.
para las reclamaciones, porque es lo que se estaba comentando aquí hace 2 minutos. Cuando tú tienes un problema, tu vuelo se retrasa 4 horas o 4 y media o 5, no sabes dónde empiezan y dónde terminan tus derechos. ¿Qué puedes reclamar? ¿A quién le tienes que reclamar? ¿Dónde presentas el impreso? Si llamas a tu abogado, se genera un auténtico caos si tú lo único que quieres es volver a tu casa o para estar con tu familia o porque al día siguiente tienes que trabajar. Y si naturalmente la autoridad aeroportuaria, el Estado, colocase una ventanilla única, como está habilitada en muchos ministerios e instituciones, todo esto se arreglaría. Por otra parte, me parece fantástico el trabajo que hacéis de asesoramiento, pero se arreglaría. Estarían todos en la misma fila, con el mismo impreso, y esos 2 millones de viajeros afectados por estos desmanes, pues lógicamente tendrían su resarcimiento. Sí, claro. Lo que pasa ahí es que, fíjate, hablas de 2 millones de viajeros, una reclamación media 400 euros, estamos hablando de una contingencia anual para las aerolíneas de 800 millones de euros. Eso es por lo que les protege a ESA. Claro. Nosotros hemos intentado poner un stand en Barajas pagando. ¿Ah, sí? Y claro, y no nos dejan. Te dejan ahí. Pero en cualquier caso, si alguien quiere, cuando el camino más corto entre 2 puntos, que es la línea recta, está obstruido y está obstaculizado, se buscan atajos. El atajo puede ser elreclamador.com, que es su... El reclamador. La vía de escape. Se pone en contacto con usted y ya está. Y dice, oiga, aquí tengo mis papeles, se los mando, como sea, tal, y háganme ustedes la reclamación y se cobran luego el tanto por ciento, pero así yo ¿verdad? Yo me hago las manos, me cruzo de brazos. Yo no sé si vosotros lo hacéis así. No os dejan instalar un stand en el aeropuerto, pero a mí me ha pasado más de una vez que sales por el aeropuerto y te dan tarjetas. Ha sufrido cancelaciones en su vuelo, ha sufrido retrasos, póngase en contacto, gratuito, tal. No cobramos nada hasta no tener resultados. ¿Utilizan esa técnica, por ejemplo, ustedes? Hemos sido pioneros en hacer eso porque no nos dejaban hacerlo de manera legal y nada nos prohíbe ir a informar a los pasajeros. Y cuando denunciamos que estas compañías incumplen el reglamento europeo, obtenemos evasivas, no se ponen multas, que es lo que debería hacer AESA, y lo que recibimos al contrario son denuncias en nuestra contra. Bueno, Pablo Rabanal. ¿Por hacer qué? Sí. ¿Por hacer qué? ¿Por repartir las tarjetas o por informar en el aeropuerto? Madre mía. Madre mía. Con el fin de no estimular, ¿verdad? No estimular el apetito de la reclamación. Bueno, pues ha sido un placer, Pablo Rabanal, responsable de reclamador.es, que he dicho antes reclamador.com, no, reclamador.es. Gracias y buenas noches. Ya nos contará a ver en qué acaba esto, seguramente. Por cierto, ¿esto es un problema de pilotos o un error, como dice Ryanair? Yo creo que sí, que se han ido los pilotos y se ha quedado sin pilotos. Es que el low cost sufrido una OPA laboral por parte de otra compañía, la que ha desequilibrado todo. Norway, esta, ¿no? La noruega. Norwegian, sí. Norwegian. Pues nada, vamos a ver. En cualquier caso, volar también en esta circunstancia no debe ser tampoco muy agradable. Claro, estos tienen un lío ahí, que montarte en un avión de esta gente tampoco debe ser muy satisfactorio. Dices, a ver si no sabemos si van a poner al volante a uno que pase por allí, que lo han cazado a lazo. Pero bueno, claro, si no tienen pilotos, ¿qué van a hacer? Es una cuestión de puntualidad, es decir, de suspensión de vuelos. Nos hemos quedado con la seguridad es muy seria, como para. Y si no es por los aviones, reclamaremos por otro tema. No te preocupes, claro que sí. Bueno, hablando de reclamación, vamos a ver quién reclaman los protagonistas de esta información que nos trae Mónica González, que creo que están reclamando al maestro armero y no hace caso tampoco. Estamos hablando, Mónica González, buenas noches. Buenas noches, Antonio. De ocupas de lujo, ocupas que fíjate que casas ocupan, chalets de más de medio millón de euros. No se van a cualquier vivienda, Antonio, como podemos ver en este momento. Que se meten en chalets de más de medio millón de euros cerquita de Madrid, en Aranjuez. Cuéntanos el caso de esta urbanización, cuyos vecinos están desesperados y además, ojo, con miedo porque ya los propios ocupas les amenazan. Efectivamente, Antonio. Bueno, esta urbanización, que es La Montaña en Aranjuez, tiene chalets de más o menos medio millón de euros, que es lo que están tasados actualmente. En esta urbanización, como vemos, hay 12 en concreto, una docena, que están ocupados por ocupas. ¿Qué ocurre con estos ocupas? Bueno, pues que como vemos son chalets de alta gama, de alta calidad, pero tienen atemorizados completamente a los vecinos de esta localidad de Aranjuez, de esta urbanización de La Montaña. ¿Por qué? Porque destrozan completamente el mobiliario, es decir, cuando se van a marchar, destrozan, arrancan el suelo, destrozan las ventanas, las puertas las marcan incluso, y esos destrozos más o menos hemos hablado con algunos vecinos en torno a 60.000 euros los destrozos. También se enganchan a los suministros, es decir, no pagan agua, no pagan luz, y lo que tú comentabas, Antonio, y lo más importante, que amenazan, intimidan, coaccionan a los vecinos. ¿Qué han hecho los vecinos? Bueno, pues de alguna manera aunarse, reunirse y vigilarles. ¿Por qué? Porque además este grupo de ocupas no solamente destrozan los chalets, sino que además se ocupan de intentar robar establecimientos
establecimientos cercanos de la zona. Entonces, claro, los vecinos evidentemente se han armado de valor y han dicho vamos a vigilarlo. Pero, ojo, también, el ayuntamiento ha puesto medidas para evitar que estos ocupas se salgan con las suyas. La primera, ha aumentado la presencia policial de 24 horas todo el día. Es decir, cada día, 24 horas, la policía está por este barrio, por la urbanización de La Montaña, y además están mediando, que tenían que haberlo hecho hace tiempo, mediando con los bancos para conseguir que esta situación se termine y que los bancos sean los que denuncien directamente a estos ocupas y no sea al revés. Hay que decir también que esta urbanización, estos chalés pertenecían a una promotora, que dejó de vender algunos chalés, como ha ocurrido con el tema de la crisis. La promotora que quiebra, evidentemente hay algunos de esos chalés que quedan desocupados, y aquellos que sí que se vendieron, los propietarios los ceden a los inquilinos, los alquilan. ¿Qué ocurre? Que cuando los inquilinos, a mí me hubiera ocurrido lo mismo, cuando yo veo que mis vecinos empiezan a ser, bueno, pues ocupas y demás, pues salieron escopeteados, y en ese impasse de tiempo, ¿qué ocurre? Que ocupan esos chalés y realizan todo lo que hemos comentado. Hay que decir que un equipo de este programa, del Cascabel, ha ido hasta La Montaña, hasta esta urbanización, y Antonio, la tensión que se ha vivido con los compañeros en las cámaras ha sido espectacular. Si quieres, vamos a verlo. Venga. 12 chalés de lujo ocupados y los vecinos denuncian indefensión, aseguran que tienen miedo y que esto tiene que terminar. Son gente bastante problemática. Entre ellos ha habido peleas, ha habido borracheras, ha habido machetes una noche. No son unos ocupas que lo hacen por necesidad, han venido a ocupar viviendas de lujo, como en este caso, pues que son 500.000 euros de casa. Decidimos hablar con algunos de los ocupas. Estamos haciendo un reportaje porque nos han dicho que hay algunos pisos ocupados. Son muy pesados. Hola, perdona. Macho, que cuando sale alguien no le puedes grabar a la cara. Que ya estoy cansado. A ver, si yo llevo aquí viviendo 5 años, del camino de 6. ¿Y por los vecinos qué tal los lleváis? Una visión que no es para nada la de los vecinos. Que ellos digan que nos llevamos muy bien, con muchos enfrentamientos, mucha basura y muchos follones con esta gente. Incluso cajetines que hemos visto de la luz arrancados. ¿Por qué? Ellos antes de abandonar una casa o de abandonar esto, destrozan. Y la prueba la encontramos en esta vivienda que ha sido recientemente desocupada y que ha quedado inhabitable. Este era el chalet piloto de toda la promoción. Han arrancado el marco totalmente de cuajo, cuarto de baño, por ejemplo, desmontado completamente. Arrancaron, por supuesto, toda la instalación eléctrica para llevarse el cobre. Aquí tenemos el piso de arriba. Esto era el cuarto de baño del dormitorio principal. Y lo de la cerveza, la sal, el vinagre y tal, eso de regalo, ¿no? Los restos de una hoguera en la terraza, si los quieres ver también. Terminamos la entrevista y nuestra presencia incomoda a una familia de ocupas. Es que tal y como han salido, digo, grabo, pero no por mí, que a mí me lo gusta. ¿Que nos iban a agredir? Desde luego no lo sé, pero por lo menos a la de la prensa que no la toquen, que queremos que sigan viniendo. El ayuntamiento nos confirma que se está mediando con los bancos propietarios de estas viviendas para que denuncien la situación y con las empresas de suministro eléctrico para que no den servicio. Los propietarios de chalet como estos aseguran que la convivencia con los ocupas es imposible. Nosotros hemos sido testigos de ello, así que ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay solución? Lorena Cano estuvo en esa zona de Aranjuez, donde se encuentran estos chalets de lujo. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que no te recibieron, en fin, con palmas de alegría, ¿no? No, ni con palmas. Menos, especialmente los ocupas, claro, no los señores que viven allí y que están un poco desesperados. Bueno, pues sí, como decías, ni con palmas ni con alegría. Lo cierto es que el equipo que fuimos a hacer ese reportaje teníamos muy claro lo que íbamos a hacer. Sabíamos que había unas líneas rojas que no podíamos cruzar, sabíamos que íbamos a grabar a ocupas en todo momento, intentamos ser muy respetuosos. Creo que se ha visto en el reportaje, pero también se ha visto que vivimos momentos de tensión. Y esos momentos, bueno, pues acabaron para nuestra sorpresa con un momento un poco desagradable. Fue en el momento en el que nos despedíamos de esos vecinos que hemos visto que entrevistamos. Ya habíamos guardado el material en el coche, ya no teníamos la cámara en la mano. Importante, cogimos el coche y nos fuimos hasta una de las glorietas de salida de esa urbanización. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegábamos había un coche
esperándonos en esa glorieta con dos de los ocupas que hemos visto en ese reportaje, y rápidamente nos pidieron que nos paráramos, que querían hablar con nosotros. Nosotros, por seguridad, evidentemente, decidimos seguir con la marcha. Entramos a esa glorieta y, con lo peligroso que puede ser, ellos con su coche no dudaron en cerrarnos la salida de cada glorieta para que no pudiéramos escapar. En un renuncio de los ocupas sí que conseguimos salir, cogimos la autopista y ellos no dudaron en seguirnos a toda velocidad durante más de 3 kilómetros. Nos siguieron a 120 kilómetros por hora, nos adelantaron por un lado, por el otro, incluso se pusieron delante del coche frenando, y cuando en ese momento ya vieron que la broma, bueno, pues ya había terminado, decidieron salir por una vía, por una gasolinera. En ese momento llamamos a la policía y con gestos sí que nos dejaron claro que no les había gustado nada vernos allí. Así que, sin duda, con eso que vivimos, queda claro que el testimonio de esos vecinos sin duda cobra más importancia de la que puede tener. Lorena, ¿pero cogisteis la matrícula del coche de estos tipos? Fue imposible, Antonio. O sea, fue un momento, tú imagínate, fueron muchos nervios. Nosotros no queríamos darnos ni con el coche de los ocupas ni con los coches que nos seguían. Las características del automóvil sí, porque si haces llamas a la policía y denuncias, es probable que vayan al lugar, o sea, van a esta zona de Aranjuez, a esa urbanización de la montaña, y es muy probable también que identifiquen el coche y las personas que viajaban en ese momento. Sí, llevas toda la razón. Nosotros después hablamos con los vecinos, nos dijeron que ese coche está más que identificado, que la policía lo conoce, así que, bueno, lo que nosotros queremos hacer aquí tampoco es hablar de nuestro caso, sino denunciar esa situación que están viviendo los vecinos desde hace algo más de 5 años, Antonio. Gracias, Lorena Cano. Luego hablaremos con el portavoz de los vecinos, que además es abogado especializado precisamente en inmuebles ocupados. Ahora, esto es tremendo, que esta gente se enseñoree. Tenemos un minuto antes de la publicidad y luego vamos con Javier En un Morillas. minuto. A mí me parece que aquí hay muchos aspectos. Primero, el tema de Aranjuez y de la urbanización La Montaña. Como en tantos otros casos, aquí ocurre que hay Martín Safadesa, que declaró en su momento, hace casi 10 años, la mayor quiebra de la historia inmobiliaria, con un pasivo de más de 5.200 millones de euros, y propició lo que estamos viendo, que había barrios en los que había propietarios que salieron huyendo, que había propietarios que querían alquilar y que no podían alquilar, que había muchas casas vacías y que finalmente toman el control los ocupas. Y a partir de ahí, que hay una serie de problemas de orden público en esta urbanización de Aranjuez y en muchísimas otras que eran propiedad de grandes promotoras que han quebrado, que realmente tiene muy difícil arreglo. Pero subrayo, además, este caso es de libro, es espectacular y tiene un valor verdaderamente encomiable entrar ahí, porque estamos hablando de una zona que deja al albur y con un pufo impresionante al propio Ayuntamiento de Aranjuez, una promotora que es la más grande de España y que quiebra hace casi 10 años. Y desde ahí hasta hoy los problemas no han hecho más que empeorar. Casas además magníficas por lo que vemos. Sí, bueno, pero ese caso de Martín Fadesa es extensible a muchas inmobiliarias, a muchas empresas de bancos que están en esa misma situación, y abandono los propios vecinos que han comprado en esa urbanización y que luego se encuentra con unos indeseables que, bueno, te causan trastornos como el que ha descrito la compañera, ¿no? Que no se trata, como ella ha dicho, de una broma, es algo más que una broma, es una estrategia de amedrentar, de impedir que se conozca todo eso. Pero aquí, como todo, que no vive gente para vivir, que sí. Hay gente que está viendo. Ahora vamos a me refiero que la ocupación, que en un primer momento fue un fenómeno de gente que con esta crisis brutal se vio en la calle con sus niños, no sabía dónde meterse, ahora se ha convertido en una forma de delincuencia organizada. Pisos para vender drogas, pisos para prostitución, pisos para yihadismo y terrorismo. Entonces, igual hay que plantearse desde el Estado, que para eso hay un Estado, que hay que hacer una norma que facilite el desahucio de las personas que ocupan pisos, cuando se demuestre que son verdad familias que tienen necesidades con una solución habitacional alternativa, y cuando son estas mafias y estos golfos y estos sinvergüenzas, a la calle, buenas noches, buena suerte. Ha sido facilitada por muchos ayuntamientos, que han sido cómplices con esa situación. Al principio eran personas con sus niños. Sí, pero cuando tú te saltas la ley... Alfonso, perdón un momento, hacemos una pausa y enseguida volvemos, porque creo que tendremos la posibilidad de contrastar todo esto con
el portavoz de esos vecinos, Javier Morillas. Gracias, Mónica González. Luego te vemos en Detrás de la Verdad, ¿de acuerdo? Detrás de la Verdad, y tengo una exclusiva, si quieres venga, la doy, pues, la doy 30 brevemente. segundos, venga. La exclusiva, información importante sobre el caso de Pilar Garrido. Tenemos el informe forense de la necropsia de los restos óseos, para, bueno, lo comentaremos luego en el programa Detrás de la Verdad. La valenciana asesinada supuestamente por su marido en México, ¿verdad? Efectivamente, sí. Yo creo que va a ser importante este informe porque va a sacar a la luz importantes conclusiones. Pues te vemos luego, Gracias, Mónica, Antonio, gracias. hasta luego, Detrás de la gracias, Verdad, gracias. a partir de las 12:30. Ahora volvemos nosotros, dentro de un ratito, no se vayan. Vamos a saludar a Javier Morillas, abogado especializado en situaciones de inmuebles ocupados y además vecino de esa urbanización que antes han visto ustedes, la montaña de Aranjuez, donde están algunas de sus chalets ocupados y conviven con ellos, con los vecinos que religiosamente han pagado sus pisos y sus casas. Don Javier, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos chalets hay ocupados? ¿Cuántas casas en estos momentos hay ocupadas ilegalmente? Vamos a ver, hay que decir que la urbanización de la montaña se compone de alrededor de 3.000 viviendas, de las cuales hay ocupadas 12, únicamente 12, ¿vale? Y eso solo, y bueno, vamos a ver, ¿qué problema están planteando esos ocupas para que ustedes hayan denunciado amenazas incluso? Bueno, vamos a ver. El primer problema que se está planteando es simplemente la propia situación de ocupación y las molestias inherentes que esto genera. Es decir, enganches a la luz que según se los van quitando las compañías los enganchan en otros cajetines, creando unas situaciones muy peligrosas para empezar con la electricidad, los enganches en el agua, más luego la propia situación de dominio y de control que ellos un poco han intentado ejercer. Ellos no se han contentado con estar silenciosamente o más o menos silenciosamente ocupando las viviendas, sino que salen por el barrio a deshoras, buscan otros chalets que puedan estar vacíos, tocan timbres, vigilan los buzones para ver cuál recoge correspondencia y cuál no. Y luego, bueno, pues efectivamente varios de los grupos de chalets conforman comunidades que tienen zonas comunes, las han intentado usar, se han generado problemas cuando evidentemente estas comunidades les han negado absolutamente cualquier derecho a usarlas y efectivamente el asunto ha llegado a amenazas. Yo desconocía lo que le había ocurrido a Lorena al salir de hacer el reportaje, pero tengo que decir que no me extraña, porque es que han llegado a proferir amenazas incluso con el propio concejal de seguridad y 2 policías municipales delante. Si es que eso lo hemos vivido nosotros como vecinos. Javier, cerca de esos chalets, cerca de la urbanización, hay pisos sociales, ¿verdad?, del propio ayuntamiento, para rentas. Bueno, pues hombre, sí, evidentemente de necesidad, como se dice en estos casos. Alquileres de menos de 200 euros. ¿Tendrían posibilidad estas personas que están ocupando ilegalmente propiedades privadas de ir a esos pisos sociales? ¿Tendrían posibilidad? ¿Se les ha ofrecido esa posibilidad? A mí no me consta que haya pisos propiedad del ayuntamiento en la urbanización. Tengo que decir que a mí no me consta. Ignoro realmente si se les ha ofrecido esa posibilidad. Nosotros cuando, digamos, este problema lo llevamos sufriendo un par de años, cuando el problema empezó a hacerse irrespirable, que fue a mediados de este año, en mayo o en junio, lo que hicimos los vecinos fue un poco autoorganizarnos, hablar con el ayuntamiento, y el ayuntamiento nos ha dado toda clase de apoyo. Hay que decir que el ayuntamiento de Aranjuez se ha portado bien. Entonces, nosotros lo que entendemos es que las propias medidas que ha tomado el ayuntamiento excluyen necesariamente la posibilidad de que terminen estas familias residiendo en viviendas sociales, que, insisto, no me consta que haya en la urbanización. Venga, una pregunta más brevemente que le quiero hacer a Alfonso Merlos. Javier. Don Javier, buenas noches. Le quería hacer una pregunta muy simple. Es verdad que con la construcción y la promoción inmobiliaria hay empresarios que han hecho mucho dinero en los últimos años en España, pero también ayuntamientos que han hecho mucho dinero. Y en este caso concreto, en el de Aranjuez y las casas ocupas de lujo, a mí me llama algo la atención, y es que hace apenas año y pico se le haya reclamado por parte del ayuntamiento a la constructora más de 20 millones de euros porque
porque dice el ayuntamiento que la constructora no acondicionó bien las calles, el entorno, la zona, etcétera, etcétera. Claro, es que esa promotora ha quebrado. Estamos hablando de que han pasado muchos años. ¿Qué responsabilidad, y es mi pregunta, entiende usted que tiene el Ayuntamiento de Aranjuez en particular y los poderes públicos y ayuntamientos en general con este fenómeno de las casas ocupas de lujo que está extendidísimo por toda España? Como abogado, claro. Vamos a ver, desde el punto de vista legal, Alfonso, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Aranjuez ha sido apoderarse de los avales que depositó en su día la promotora, Martín Safadesa, que está en liquidación. Pues el ayuntamiento se apoderó de los avales, fueron muchos millones de euros que fueron a parar a la caja única del ayuntamiento. Eran estos avales, era el dinero de estos avales el que debía haberse utilizado para terminar una serie de reacondicionamientos en el barrio que efectivamente tenía que haber terminado. Ahí hay responsabilidades legales del ayuntamiento en el manejo del dinero que ha hecho de estos avales, que los ha dedicado pues a otras cuestiones municipales y no a lo que estaban destinados, siendo avales finalistas. Respecto de lo que es la problemática en sí de la ocupación, tenemos que entender, y de hecho lo entendemos, que el ayuntamiento no tiene competencias específicas más allá de las propias que pueda tener como policía en materia de seguridad. Sin embargo, el ayuntamiento sí ha hecho, dentro de sus posibilidades. Cuando los vecinos decidimos iniciar la estrategia, y la estrategia de los vecinos insiste, y la quiero decir muy clara, en hacerles la vida muy incómoda a los ocupas, en lograr simplemente que se vayan y que tengan claro que aquí no les vamos a dejar vivir en paz, ni muchísimo menos que se multipliquen, el ayuntamiento de hecho ha cooperado con esto. Esta cooperación del ayuntamiento no solo es mediante un despliegue policial, insisto, 24 horas, que realmente lo estamos teniendo, sino también, sobre todo, acudiendo directamente, que es creo en la fase que están ahora, a los propietarios de estas viviendas, bien sea Martín Safadesa o los diferentes bancos hipotecantes o la propia Sareb, a exigirles que mantengan estos chalets en las condiciones adecuadas. En este sentido, el Ayuntamiento de Aranjuez está yendo muchísimo mejor que otros ayuntamientos, por ejemplo el de Serranillos, cerca de Navalcarnero en Madrid, en el que ha tenido que llegar a intervenir incluso la propia Liga Española Pro Derechos Humanos, en una situación muy parecida a esta, en la que los vecinos están completamente desamparados por su ayuntamiento. No es el caso de La Montaña, gracias a Dios. Javier Morilla, gracias, buenas noches. Que solucionen ustedes el problema pronto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de lo que ha pasado esta tarde en el Congreso. Se ha debatido una polémica proposición de ley presentada por Podemos, que con la excusa de rechazar la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, en realidad, como ha denunciado ya la Plataforma por las Libertades, plataforma que forman más de 100 organizaciones españolas de ámbito educativo y social, trata de imponer una ideología totalitaria que acaba totalmente con la libertad. La propuesta está hecha por la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, LGTB. Ha sido presentada por Podemos en el Congreso, insisto. Y como van a ver ustedes, vamos a analizar después, ataca la libertad, por ejemplo, de los padres para elegir la educación de sus hijos, pero también la libertad de educadores, de periodistas y de profesionales de la sanidad. A ver, cuéntanos detalles de cómo ha acabado esto. Susana Ollero. Ha sido un día muy intenso en el Congreso y hace apenas un par de horas el Congreso ha dado luz verde a la tramitación parlamentaria de una de las leyes más polémicas de los últimos años, con 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, entre ellas la del Partido Popular. Se trata de la ley contra la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, el conocido como colectivo LGTBI. Una proposición impulsada por Unidos Podemos. El objetivo de esta nueva norma es, aseguran, conseguir que la igualdad legal sea también real, pero según el PP, la norma realmente discrimina a los ciudadanos por su condición sexual, amenaza el derecho a la libertad de expresión y promueve la censura. Veamos por qué algunos ya la llaman ley mordaza. Por ejemplo, el artículo 94 recoge multas de hasta 20.000 euros a publicaciones en Internet o redes sociales que ofendan a este colectivo. La pregunta es, ¿qué opiniones se considerarían ofensivas? El PP ha llegado a calificar todo esto de delirante. Escuchen. Que me parece que es una legislación en algunos casos delirante, me parece intervencionista, clarísimamente discriminatoria y que pretende estigmatizar a la sociedad en función de su orientación sexual, ¿no?
Sin embargo, Unidos Podemos le echa un pulso a los populares y les acusa de hipócritas. Es de una hipocresía suma que el Partido Popular participe en el Día de Orgullo Gay con el compromiso además de apoyar esta ley, porque era un compromiso para poder participar ahí, y que hoy se descuelgue con una enmienda a la totalidad. La polémica ha llegado también a la calle y hoy el autobús de Hazte Oír ha viajado esta mañana hasta el Congreso para protestar contra esta ley. Del vehículo han descendido varios miembros, ahí los estamos viendo, de la organización, vestidos como presos de Guantánamo, con las manos encadenadas. Escuchamos a su presidente. Pues hemos venido aquí con algunas personas vestidas pues como aparecían vestidos los presos de Guantánamo, con monos naranjas. Personas, ciudadanos normales, que no van a poder ejercer su libertad, sobre todo si no comparten, si su conciencia no coincide con los dogmas de lo políticamente correcto y de la ideología de género. Pero la norma va más allá y recoge la creación, por ejemplo, de un centro de memoria histórica LGTBI, obliga a las cadenas de televisión a incluir en su programación contenido sobre diversidad sexual y permite a los niños poder cambiar de sexo a los 12 años sin el consentimiento paterno. Así que esto, Antonio, va a dar para mucho. Bueno, ya ha habido, gracias Susana, ha habido partidos, a pesar de que han apoyado la ley, que han advertido, la mayoría de los partidos han alertado o advertido sobre su inconstitucionalidad en algunos de esos artículos. Hemos invitado a Mariano Calabuig, que es el presidente del Foro de la Familia. Don Mariano, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, veo por ejemplo un titular, el de ABC de mañana, sobre este asunto. Dice que el Congreso retocará la ley tal y como ha sido aprobada hoy, al vulnerar derechos básicos. Algunos ya los ha expuesto antes Susana Ollero, sí, sí. Pero esto va mucho más allá de eso. Sí, no, un cúmulo de libertades, esta ley, la que trae por delante. No, bueno, no solamente el Congreso, el problema es que tenemos 10 leyes funcionando ya por las autonomías españolas en este sentido. Principalmente lo que afecta son a las familias. El respeto hacia la diversidad es un tema de asuntos educativos, no es un tema que tenga que estar legislado. Ya existe el Código Penal que protege contra otros colectivos de odio y de discriminación. En un informe del Ministerio del Interior del 2015 sobre hechos de estos de odio y discriminación, el de orientación sexual está en cuarto lugar, está ante la xenofobia, está ante la ideología, está ante otros que antes que el de la... En fin, existe. ¿Era necesaria esta ley? No. ¿En ese sentido? En absoluto. Para mí en absoluto. Es preferible educar en el respeto y a la diversidad. Efectivamente. Claro. Pero a la diversidad de todo tipo. No de orientación sexual, de libertad religiosa, de ideología, evidentemente. Y mucho menos entrando luego a continuación en el mundo educativo, donde se meten en el mundo de educación, coartando la libertad de los padres con el derecho a elegir. Las cosas que han estado contando ahora es de pérdida de sentido común, pero estamos en esa línea desde varios años. Ataca la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, la educación que quieren para sus hijos, evidentemente, pero también, claro, cuestiona el papel de los médicos y de los profesionales de la comunicación incluso. Y además, tiene otra cosa que es muy grave, que es lo de la inversión de la prueba, de la carga de la prueba. Es decir, aquí el que tiene que demostrar que está libre de cargas es el que está acusado. No, es una locura. Los médicos no tienen opinión, es decir, si una persona quiere o se cree o se necesita, cree que debe ser tratado, no. La opinión de ellos, en la ley de Madrid figura, la opinión de esa persona no cuenta absolutamente para nada. Por ejemplo, ha recordado antes Susana, un menor de 12 años puede operar sin cambiar su sexo, según la ley, que yo creo que esto al final va a ser anticonstitucional, sin permiso de los padres. Una locura. Un menor de 14 o 15, 16 años puede someterse a un tratamiento hormonal irreversible para cambiar su género biológico. Pero fíjese, también sin el permiso de los padres. Pero fíjese que para salir de excursión en un colegio los padres tienen que firmar una autorización para ir en autobús, y para esto el chaval de 12 años, pero un chaval de 12 años... No, es que hemos perdido el norte, o sea, nuestros políticos, nuestros legisladores están perdiendo el norte. Y ojo, esto es en el Congreso, pero es que llevamos 10 leyes por España. Sí, pero son tan extremas y tan bueno, la de Madrid a lo mejor no dice los 12 años, pero la de Madrid sí. ¿No? Y esa ha sido aprobada por todos los partidos políticos, no solamente por unos pocos.
no han contado con los padres, no han contado con los profesionales. Han decidido que esto tiene que ser así y sin más. Hay una amenaza, por ejemplo, de multas de hasta 45.000 euros a los profesionales de la sanidad que apliquen terapias, incluso consentidas por la propia persona. Y esa persona, padre e hijos, para revertir su orientación sexual. Sí, así es. Una locura, una sin razón y una cantidad incluyen sanciones también a los medios de comunicación que no reflejen en su programación de forma obligatoria para todas las franjas de edad la diversidad de género y la diversidad familiar LGTBI. Seguimos desde hace muchos años, perdón Antonio, legislando para minorías. Si yo quiero una ley de familia, yo quiero una ley para las mayorías de los españoles. No quiero una... Vamos, hará falta una ley y legislar una parte o mejorar el Código Penal, pero yo quiero otra cosa, yo quiero que se legisle y se trabaje para la mayoría de los españoles, no para unas minorías. Obliga también a todos los colegios públicos, privados, etcétera, etcétera, todos los centros educativos en general, que tendrían que incluir contenidos, que incluyan, contenidos sobre la diversidad sexual y aceptar que los alumnos que lo deseen acudan a clase vestidos de acuerdo al género con el que se sienten identificados. No es una cantidad de... aunque no coincida con su realidad biológica. Así es. En fin, no sé, ¿cómo cree usted que va a evolucionar esto? Supongo que esta ley en algún cierto momento parará. Las leyes de las autonomías se han pedido ya en 3 ocasiones, se han hecho recursos de anticonstitucionalidad y lo que ha contestado el defensor... ¿Están recurridas esas leyes? A través del defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, sí, se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Baleares y se ha hecho en Murcia, creo recordar. Y el defensor del pueblo ha dicho, sí, parece que hay una serie de artículos, es que son similares, hay una serie de artículos que parece que pueden ser anticonstitucionales, pero hasta que no ocurran no pueden ustedes venir a... O sea, hasta que no se dé un caso, un supuesto, no se puede Y yo creo que verificar, acreditar que es inconstitucional. Así es. Sorprendente. Yo creo que los padres tienen mucho que decir y tendrán que decir y se producirá, se producirá un hecho claramente en algún colegio y ahí estaremos. A ver, Alfonso, antes de despedir al señor Calabús, venga. Brevísimamente, a mí me parece que ha hecho una observación muy certera en relación a la inversión de la carga de la prueba, de lo que significa esta ley. Claro, resulta que en una democracia lo interesante es que entre aquello que está prohibido y aquello que es obligatorio hay un espacio anchísimo en el que nos movemos al final prácticamente todos. Pero claro, esta ley obliga a muchas cosas e invierte la carga de la prueba. Es decir, a mí lo que me parece verdaderamente problemático desde un punto de vista jurídico y muy grave desde el punto de vista personal como ciudadano es que esta ley, cuando hay una persona o una empresa o una organización, por ejemplo un medio de comunicación o un colegio, que no se manifiesta proactivamente por eso que llaman diversidad, ya se le considera sospechoso. Es decir, cuando un medio de comunicación no haga programas específicos en los que muestre específicamente, proactivamente, de una manera clara y vehemente, un respeto, por ejemplo, hacia los homosexuales, o un centro educativo no haga esa acción proactiva en una asignatura, en una serie de horas, con un módulo, etcétera, ya se le considera sospechoso. Y lo que a mí me parece que se está perdiendo es la idea de que, por supuesto, la mayoría absolutísima de los españoles no es que seamos tolerantes, somos respetuosos con esa diversidad. Y no, de verdad, no queremos que se nos considere sospechosos y respetamos la libertad en todos los planos. Y yo le digo una cosa, si esto va al Tribunal Constitucional y cuando vaya, de los 12 magistrados, 11 y medio, solamente por el tema de la libertad de información y expresión, tan importante en la Constitución, artículo 20, punto primero, y por la libertad educativa, esto es un auténtico, es una locura, es un delirio. Esto lo que un magistrado no cabe en nuestro ordenamiento, de verdad. Es que no tiene sentido, no tiene sentido, son innecesarias. Yo creo que se está tratando mal, las están llevando mal y han perdido el norte, no tiene ningún sentido, no. Vamos a ver, yo que en relación con lo que haga el Tribunal Constitucional ya veremos. Es decir, la política actúa y tiene sus conveniencias, que no sé lo que si se corresponde con el Estado de Derecho. Aquí un proyecto de ingeniería política, lo estamos viendo en la reforma de la Constitución en otro aspecto, y aquí un proyecto de ingeniería social que no podemos ocultar. Aquí no se trata de proteger los derechos de una determinada minoría, de una determinada diversidad, sino se trata de transformar la sociedad, en las cuales los padres quedan fuera del campo de decisión y un
un chaval pues tiene la capacidad para decidir sin permiso paterno a cambiar el sexo. Es decir, un disparate. O un niño desde la pubertad puede hormonarse sin conocimiento paterno. Es que estamos haciendo cosas que son verdaderos disparates. Y luego una imposición, no ya el que los medios de comunicación pues recojan esta diversidad, se respeta el derecho de las minorías. Es que se impone, se obliga a las televisiones a hacer promoción de toda esta circunstancia. No puede ser. Es decir, es que se obliga a respetar que eso va de suave. Es que se invierte la carga de la prueba. Sí. Claro, es que una democracia es el respeto de las minorías, pero aquí le hemos dado la vuelta a la situación y es la imposición de las minorías sobre las propias mayorías. Entonces es un mundo al revés que tiene lógicamente unas consecuencias que a mí lo que me llama la atención es que esta ley pues se tramite libremente y los partidos, en lugar de oponerse, algunos de ellos porque están en la dirección opuesta a lo que puede representar, pues se ponen de canto. Y yo creo que ese es el debate que ahora mismo en la sociedad no se está dando, se está haciendo dejación de responsabilidades. Es que estamos fuera de tiempo, pero venga, Martu. Salvando el único escollo de los 12 años, que la ley de autonomía del paciente médica dice que a partir de 16 tú puedes consentir o no un tratamiento oncológico, o sea, puedes dejarte morir o puedes elegir vivir, y si puedes hacer eso con 16 años deberías de poder hacer todo lo demás, en lo que respecta a tu cuerpo, me refiero. Salvando eso, que yo creo que va a ser de las modificaciones que va a haber en este país, hay agresiones homófobas constantemente, hay insultos homófobos y hay todavía muchísima homofobia. Entonces, una ley que ayude a que parte de ciudadanos españoles que están siendo discriminados y maltratados dejen de serlo, a mí no me parece tan mal. Creo que tiene muchas aristas y que se van a ir puliendo, que para eso está el trámite parlamentario. Pero por ejemplo, que pongan 20.000 euros de sanción. Ya hay sanciones por faltar al respeto a otras minorías. Por tanto, que haya una específica para el colectivo LGTBI tampoco me parece mal. No faltes al respeto a nadie y no te pondrá esa multa. Yo estoy súper tranquila, porque no pienso faltar al respeto a nadie. Un momentito, que tenemos que irnos, de verdad. Eso va de sí en la educación, como ha dicho Francisco. No va de sí, de hecho tenemos ejemplos ¿cómo que no? ¿Cómo no? Yo le recuerdo un hecho que ocurrió aquí en Madrid, cuando vino el Feyenoord a jugar contra el Atlético de Madrid hace 2 años, en la Plaza Mayor, se vio unas imágenes de los hinchas holandeses echándole unas monedas a unas personas de etnia gitana, mofándose de ellos. Esa ley es la que funciona. Ya estaba, no hace falta. Y aparte, quería recalcar, y ya te dejo que termines el programa, los padres estamos retirados de la vida educativa, desgraciadamente. Tenemos que volver a recuperar ese puesto. Y luego vamos a dejarlo ahí. Mariano Calabús, presidente del Foro de la Familia. Gracias, buenas noches. Volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Bueno, les recuerdo que hemos estado pendientes toda la noche de las noticias que nos han ido llegando de México. Se habla de 77 personas fallecidas hasta ahora a consecuencia del terremoto que ha sacudido el centro del país, el centro de México, que ha golpeado especialmente el estado de Morelos, también de México DF, Puebla, la capital, lógicamente, ha derrumbado más de 27 edificios, concretamente en el DF, la capital mexicana. Ha tenido como consecuencia que se desatara el pánico en muchas zonas, edificios derruidos cuyos escombros, ahí ven ustedes cómo la gente está trabajando sobre esos escombros, ha atrapado a personas. Veremos cuando se descubra todo esto cuál es la consecuencia última de la intensidad del terremoto y de esta nueva catástrofe, de esta nueva calamidad que ha golpeado a México. En cualquier caso hay ahora mismo, pues eso, una sensación de inquietud enorme, de incertidumbre y también de dolor y de tragedia. Una nueva tragedia que además coincidía hoy con la de hace 32 años, cuando también tembló la tierra en México y aquel terremoto del año 1985 devastó buena parte de la capital federal y causó la muerte de 10.000 personas. Y justo que hoy estaban conmemorando con un simulacro aquel terremoto, justo en ese momento se producía este que ha causado esta nueva tragedia, que ha derribado muchos edificios y que se ha llevado por delante la vida de muchas personas. Se habla de momento de 77 personas fallecidas. Están viendo imágenes en directo y también imágenes grabadas. Ya ven ustedes los escapes de gas que han provocado explosiones, incendios, pero también se ve como algunos edificios, fachadas de edificios que se han venido abajo. Ahí lo ven ustedes, un edificio probablemente oficial porque está ahí la bandera de México colgada y parte de la fachada, la parte lateral, concretamente como se ha movido y se ha caído a consecuencia de la intensidad del terremoto.
Bueno, pues veremos a ver en qué acaba toda esta tragedia. Vamos a repasar las portadas y tendremos oportunidad de hacer algún comentario más. Por ejemplo, el periódico que dirige Paco Rosell, que es El Mundo, lleva a su portada un PSOE dividido quiebra el Frente Constitucionalista, algo que hemos comentado al comienzo del programa. Los socialistas forzaron que el Congreso rechazara apoyar al Gobierno ante el referéndum del 1 de octubre tras ser incapaces de pactar un texto con Ciudadanos. Ciudadanos había presentado un texto de apoyo al Gobierno y también al Poder Judicial frente al desafío separatista, y el Partido Socialista consideró que no debía apoyar el texto porque querían introducir, no sé, algún matiz sobre que a partir de este momento haya un diálogo para buscar una solución pactada. Sí, lo que buscaba la propuesta socialista es incorporar un cuarto punto para abrir un diálogo con la Generalitat para buscar una salida. Y claro, ¿qué dice Ciudadanos? De hecho, es la propuesta nosotros vamos a abrir del un diálogo con los golpistas, con los señores que ahora mismo han golpeado de forma directa la democracia, y por eso no se ha apoyado la propuesta de Ciudadanos, y como decíamos antes, el Estado de Derecho sale más débil, más quebrado esta tarde del Congreso, y los separatistas más reconfortados con lo suyo, lógicamente. También destaca declaraciones de los señalados de Lérida, estos que la CUP y sus cachorros han amenazado. Hay gente que tiene miedo a significarse, dicen algunos de sus concejales, tenemos que dar la cara por ellos. Me recordó la peor época del País Vasco, les faltaba ponernos una diana, es verdad, en referencia a lo que hacía Batasuna. Batasuna marcaba y ETA luego asesinaba. La familia sufre pero no puedo ceder, los intolerantes no pueden ganar, dice a todos los concejales, etcétera, etcétera. Y también destacáis, por ejemplo, lo del terremoto de México, un terremoto de 7,1 grados, desgarra Ciudad de México, el temblor provoca una catástrofe humana y el colapso de decenas de edificios de la capital el día que se cumplía el 32º aniversario del gran seísmo de 1985, que antes hemos comentado. Esta también la foto de portada del País, un nuevo terremoto sacude con fuerza el centro de México, el seísmo, el segundo que se produce en 10 días, provoca numerosos daños materiales y varias decenas de fallecidos. Es el titular de última hora, pero que se tendrá que ir actualizándose a partir de este momento. Y a la medida que se vayan desescombrando esas zonas donde se han derruido los edificios. Los Mossos de Escuadra incumplen la orden del fiscal contra el referéndum, dice El País. La policía catalana ignora las pistas facilitadas y se aparta de la investigación. Hombre, esto es novedoso, ¿eh? Mañana están citados. Los manifestantes bloquean el acceso en la incautación a Unipost en Terrassa, el censo, etcétera, etcétera, las tarjetas censales. Y 4 diputados del PSOE rompen la disciplina en el voto contra el apoyo a Rajoy. Ahora, esto me sorprende, lo de los Mossos. Decías tú que estaban actuando, Esther. Pues ya ves tú, ¿eh? Están actuando por la puerta falsa, claro, según lo que dice El País. Me parece que ya mañana están citados por la Fiscalía precisamente en relación estos con Mossos, ¿verdad? Sí. Es que en el momento en el que la Fiscalía cita al mayor de los Mossos Trapero, lo que se le ordena y la instrucción se le da no es solamente que actúe el día 1 de octubre, sino en todos aquellos actos, aquel conjunto de actos que constituye algún tipo de ilegalidad por su carácter preparativo. Estos lo son y efectivamente si no están actuando los Mossos, pues de forma complementaria o subsidiaria o como quiera llamarlo la justicia, pero tendrán que actuar las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. Hoy realmente yo supongo que el periodista del País estaba allí, pero yo he visto imágenes en directo y los Mossos estaban intentando disolverlo. Después no sé. Los Mossos lo que estaban haciendo es haciendo una labor de cobertura a la intervención de la Guardia Civil, es decir, impidiendo que la gente rodeara a la... No, verdad. Pero no lo que se va a parece bastante a lo que he dicho. No. Es que no, pero el problema apoyando a los manifestantes, ¿o cómo? Es que los Mossos tienen una obligación de investigar e impedir cualquier acción que permita la celebración de un referéndum ilegal. Y eso entiende la Fiscalía que no se está haciendo. Y por eso están citas mañana. Dice la información del País dice que los Mossos de Escuadra desalojaron en Tarrasa a varias personas que trataban de impedir el registro por parte de la Guardia Civil de la compañía Unipost, donde se guardaba material para el referéndum. Bueno, el comportamiento de la policía catalana, dice la información del País, sin embargo, deja mucho que desear a ojos de la Fiscalía, que atribuye inacción a los Mossos de Escuadra en la investigación de los preparativos de esa consulta ilegal. Se han puesto de perfil y no están haciendo nada, afirman fuentes del Ministerio Público, que no descartan actuar contra los responsables de este cuerpo si persiste la ausencia de celo en el cumplimiento de la instrucción para requisar urnas y material.
Ojo con este tema, ¿eh? Esto puede empezar ya Lo veremos. a tener visos más preocupantes. Sí. Lo veremos, porque de momento son fuentes... Bueno, de momento la Guardia Civil, la que está actuando, dice ABC, la Generalitat recluta empresarios para el 1 de octubre, ven la portada de ABC, a golpe de subvención, y las compañías registradas por la Guardia Civil acumulan millones en adjudicaciones públicas. O sea, las sociedades registradas por la Guardia Civil. El PSOE vuelve a dar la espalda al Gobierno y a los jueces ante el desafío secesionista, en referencia a lo que ha hecho esta tarde en el Congreso. Y la corrupción también salpica a Puigdemont. Anticorrupción registra el Ayuntamiento de Gerona. En la imagen se ve ese momento, y la Guardia Civil, por un fraude millonario en el contrato municipal de agua en su etapa como alcalde, cuando Puigdemont era alcalde de Gerona. La razón, el interventor avisó a Puigdemont de irregularidades en su gestión en el Ayuntamiento de Gerona. La Guardia Civil requirió ayer documentación al Ayuntamiento de Gerona para esclarecer si se desviaron hasta 15 millones de euros en la empresa del agua destinada a su partido, a Convergencia Democrática. Y también habla del PSOE que rompe la unidad con Rajoy frente al 1 de octubre. La Vanguardia, incautadas las cartas para formar las mesas electorales. El juez ordena a la Guardia Civil requisar las 55.000 convocatorias para la consulta. Pese al revés, el Gobierno de la Generalitat mantiene que los ciudadanos votarán el 1 de octubre y los Mossos desalojan a los manifestantes. Ahí se ve la imagen, efectivamente, como tú decías antes, Esther, pero es cuando estaba actuando la Guardia Civil. Y también un fuerte terremoto causa decenas de muertos en México y el Congreso niega su apoyo a la estrategia de Rajoy en Cataluña. Fijaos cómo lo ha interpretado la Vanguardia. Gracias a la manita que ha echado el Partido Socialista. Ahí lo dice. El Congreso niega su apoyo a la estrategia de Rajoy en Cataluña, como si el Congreso estuviera en contra de que se frenara la deriva separatista. Es tremendo. El titular es un editorial. Es un editorial, sí, pero vamos, a toda plana, de la Vanguardia. Bueno, pues esto es lo que hay, señores. También pueden ver la portada de COPE en Internet a esta hora. Al menos 79 muertos tras un fuerte terremoto en México. Es el titular que destaca y noticias relacionadas con las consecuencias de ese terremoto. Y también goleada del Barça al Eibar con póker de Messi, que ha marcado 5 goles nada menos. ¿O 4? El póker son 4 o 5. 4. El truco es repóker. 5 sería repóker. Eso sería repóker, es verdad. Mientras no se lo marque al Madrid, Antonio, ¿no? Es verdad. Mañana, ¿qué será la noticia? Mañana ya es hoy. ¿Pero qué será la noticia hoy, Susana Ollero? Pues cuando son las 12:28 de la noche, vamos con esos actos y citas que van a tener lugar dentro de unas pocas horas y que van a ser noticia mañana. Y empezamos por Barcelona, donde van a continuar las declaraciones de los alcaldes rebeldes pro referéndum ante la Fiscalía. Ya en Madrid va a haber sesión de control en el Congreso y el presidente Mariano Rajoy contestará a varias preguntas de la oposición sobre la situación en Cataluña. Por cierto, recordarles también que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a comparecer a petición propia para explicar el mecanismo de pagos aprobado por el Ejecutivo para evitar que la Generalitat de Cataluña desvíe dinero al referéndum. Y por último, UGT y Comisiones Obreras van a presentar el recorrido de las marchas por pensiones dignas, que van a recorrer todo el país desde el 30 de septiembre al 9 de octubre. Y también les vamos a dar buena cuenta de todas estas noticias mañana, Antonio. Y estaremos pendientes de cómo se desarrollan las labores de rescate en México y de reconstrucción de las consecuencias de ese terremoto que hemos venido contando desde las 10. ¿El barómetro cómo ha cerrado, Paola Sánchez? Pues mira, tenemos resultado ya la pregunta. 61% de ustedes sí creen que esa ley LGTBI viola los derechos de padres a educar a los hijos, frente a un 38% que considera que no. Y en la red, evidentemente, esta noche lo que ha sido trending topic, como no podía ser de otra forma, es México, y nosotros nos vamos a despedir desde aquí con un mensaje de condolencias. En este caso, el que ha enviado la familia real, dice: España con México, toda nuestra solidaridad con víctimas y afectados por el nuevo trágico terremoto, todo nuestro apoyo a sus autoridades. Así que aquí pendientes también de esas condolencias. Muy bien. En Detrás de la Verdad, Patricia Betancor, ¿qué nos habéis preparado hoy? Adelante, gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Este programa ha accedido en exclusiva a la autopsia oficial que le practicaron a la española asesinada en México. Un informe detallado de cómo apareció el cuerpo de Pilar y, lo más importante, sabremos cómo pudo morir la española. Vamos a analizarlo en unos momentos. Y más cosas. La doctora Noelia Domingo está con un pie en la calle. La mujer que mató a 3 personas en 2003 podría salir en libertad en las próximas horas. Un informe asegura que no supone ningún riesgo para la sociedad. La pregunta es:
¿Está recuperada realmente la doctora Domingo? Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas. Y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Enseguida volvemos, Antonio. Pues ya os damos paso, ya mismo. Antes despido a Paco Rosell, gracias, buenas noches. Esther Jaime, Martu Garrote, gracias. Marta Robles, ha sido un placer, gracias. Y Alfonso Merlos, gracias, Alfonso, también a ti. Buenas noches. Y a ustedes, naturalmente, les dejo ya con Detrás de la Verdad. Volvemos a las 10 en el Cascabel, esta noche de miércoles.